Muy buenos días, comunidad. Este 5 de julio del año 2022, bajo la gracia de nuestro Creador, abordamos otro tema de interés. Tenemos los asociados derecho a que se nos entreguen copias de los registros de las audiencias en los procesos desarrollados por la Ley 906 de 2004 o denominados los procesos del sistema acusatorio, como simples ciudadanos, no en la condición específica de partes o intervinientes o de medios de comunicación. ¿Es admisible ese acceso? Y a ese interrogante vamos a responder sí, cuando tengan interés en conocer qué pasó en una audiencia preliminar, no reservada, o en una audiencia de acusación, o en una preparatoria, o en una del juicio oral, justificando mínimamente cuál es la motivación que les embarga, tienen derecho a conocer esas actuaciones. Y lo tienen con apego esencialmente al artículo 3 constitucional. Son el pueblo y la soberanía la ejerce el pueblo, quien de esa forma ejercerá controles especialmente frente a la administración de justicia, de la que no participa en su conformación. Pues debo decirles que esta discusión fue llevada a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Un ciudadano, no parte, no formalmente periodista, pidió copia de los registros de una audiencia de acusación agotada en contra del alcalde de Ibagué, pues requería como abogado, como ciudadano de Ibagué, como periodista digital, conocer cuáles eran los actos denominados como de corrupción que se le imputaban. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas número 2, con ponencia del honorable magistrado Hugo Quintero Bernate, radicación 643/110-605, decisión del 16 de junio del año 2020, le dio al ciudadano la absoluta razón. Y se la dio con apego a la Ley 906 del año 2004, fijando como premisas las siguientes. Dice el punto 2, página 5. Todos los principios del procedimiento penal, y en especial los vacilares que lo identifican, deben ser interpretadas desde esa teleología y con la específica finalidad de ser un instrumento para cumplir los fines esenciales del Estado, especialmente los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Así sucede con el principio de publicidad, que es el que, en el caso que hoy ocupa la atención de esta sala de decisión, subyace como uno de los problemas jurídicos a resolver. Y ya como antesala, ahí la Honorable Corte Suprema de Justicia estaba anteponiendo los contenidos esencialmente del artículo 228 constitucional, recordando que la administración de justicia es función pública y que sus actuaciones son públicas. Y luego de otros desarrollos esencialmente centrados en el principio, en el derecho a la información, dice la Corte, hablando de su trascendencia interna y externa. La segunda de ellas es la parte externa, dirigida a quienes no son sujetos procesales, a la sociedad en general. Implica que el proceso sea público para que todos aquellos que sean ajenos al trámite puedan conocer las actuaciones judiciales. Los medios de comunicación y la comunidad en general, dice el artículo 18 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, tendrán acceso a la actuación procesal que precisamente por eso es pública, dice al punto 4.3. Esta dimensión externa del principio de publicidad tiene básicamente una función de control social del poder judicial y de legitimación de la actividad de los jueces. Y en esa dimensión es que se explica el mandato constitucional de que las actuaciones de la Administración de Justicia sean públicas y permanentes, artículo 228. Al ser el Poder Judicial en una democracia un controlador de los demás poderes, pero a su vez
tratarse del único poder no elegido popularmente, su criterio democrático procede de sentenciar en nombre de la República y por autoridad de la ley aprobada en el Congreso de la República, y su legitimación se afinca en la publicidad de sus actuaciones y en la motivación de sus decisiones. Explicándose aquí por qué hace un momento citábamos el artículo 3 constitucional. La soberanía reside en el pueblo. El pueblo la ejerce directamente o a través de sus representantes. Y esas representaciones, esencialmente por el voto, las vemos nosotros reflejadas en la rama ejecutiva y en la rama legislativa, no así en la rama judicial. Luego, la participación del pueblo, el acceso al pueblo a la administración de justicia, se consigue mediante el mecanismo de la publicidad de sus decisiones y el acceso que tengamos como comunidad a lo que se debata en los estrados judiciales. Sigue diciendo la Corte, desde la primera óptica, la de la publicidad, la comunidad y los medios ejercen un contrapeso que debe prevenir la arbitrariedad y la injusticia tanto del juez como de los intervinientes en su actuar dentro del proceso. La práctica de los testimonios en la audiencia pública le permite a la sociedad controlar a través de su enteramiento el dicho de un testigo. Un declarante conocido en un entorno social determinado tendrá mayores reatos para mentir frente a quienes lo conocen, que por eso lo juzgan mendaz o sincero, con la sanción o el reconocimiento social según corresponda. La Corte entonces nos manda un importante mensaje, y ese mensaje va para la comunidad. Cuando algún miembro de la comunidad, frente a procesos adelantados, esencialmente cuando nos gobiernan, contra quienes nos gobiernan, y está en juego el patrimonio estatal o la honorabilidad con que deben comportarse, cuando una persona de estas está siendo judicializado o un particular, pero la situación que se cuestiona es de público interés, de relevancia para la sociedad, los asociados tenemos derechos sin ser partes, sin ser intervinientes, sin ser periodistas, a conocer cómo es que se han desarrollado las audiencias. Eso es una conjugación de los artículos 3 y 228 constitucionales. Y sobre esa vía, tener acceso a los registros de las audiencias si no podemos ir a las salas de audiencia o a pesar de ir a ellas por ser de interés para las consideraciones que tengamos por realizar. Y no se nos puede negar ese acceso, claro, advirtiéndole. El obtener ese acceso no implica que se vaya a deshonrar a la persona que está siendo investigada, pues a la luz del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, esa persona sigue siendo inocente, debe ser tratada como tal, y a la luz del artículo 149, inciso 4, no se podrá presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable, ambas normas desarrollando el artículo 29, inciso 4 de la Constitución, que garantiza la presunción de inocencia. Respondo, sí, asociados tienen derecho a solicitarle a los estrados judiciales copias de los registros de las audiencias que se desarrollan en el proceso acusatorio. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.